La señal del GPS parpadeó 2 veces antes de guiar el remolque de caballos por un estrecho camino de tierra, en una zona rural de Montana. Al volante, Frank Miles revisó los papeles de entrega una vez más, con esa sensación incómoda en el pecho, la certeza de que algo no estaba bien. La dirección decía Meadowbrook Ranch, pero lo que se extendía frente a él no se parecía en nada al exclusivo centro ecuestre que le habían prometido. En su lugar, vio un pequeño y desgastado centro de equinoterapia, con un cartel descolorido que decía, Meadowbrook Healing Stables. Unos cuantos corrales modestos rodeaban un granero reconvertido. Y a lo lejos, una mujer anciana, con overoles manchados de barro, guiaba lo que parecía ser un pequeño pony. Tiene que ser una broma, murmuró Frank, deteniendo el camión junto al granero. La mujer se acercó con expresión confundida. Se presentó como Dorothy Malister, 71 años, su rostro curtido por el sol marcado por suaves arrugas. ¿Puedo ayudarlo, joven?, preguntó. Tengo una entrega para Meadowbrook Ranch, respondió Frank, ya sintiendo que había un error. Un caballo castrado, Midnight's Verdict. Saltador de exhibición premium, valuado en unos $200,000, según estos documentos. Los ojos de Dorothy se abrieron tras sus gruesos lentes. Hijo, creo que se equivocó de Meadowbrook. Este lugar es Meadowbrook Healing Stables. Trabajamos con niños con necesidades especiales. El rancho elegante que busca seguramente es Meadowbrook Estates, a unas 40 millas al norte. Pero el jefe de Frank había sido claro, esa entrega debía hacerse antes del anochecer. Y el sol ya comenzaba a caer en el horizonte. Además, la transmisión del camión llevaba 50 millas haciendo ruidos preocupantes. Mire, señora, dijo Frank, endureciendo el tono. Tengo órdenes de entregar este caballo en una instalación Meadowbrook de este condado. Mis papeles dicen que es aquí. Una vez que lo descargue, resolver los detalles será su problema, no el mío. Antes de que Dorothy pudiera protestar, Frank ya estaba abriendo la puerta del remolque. Solo sigo órdenes. Tendrá que contactar a quien lo envió. Lo que salió de aquel remolque fue el caballo más magnífico que Dorothy había visto jamás. Midnight's Verdict medía casi 1,75 m. Un imponente Barnblood negro, con un pelaje que brillaba como obsidiana pulida. Su cuerpo musculoso y su elegante conformación hablaban de años de crianza cuidadosa. Y de entrenamiento costoso. Pero fueron sus ojos los que le robaron el aliento a Dorothy. No eran fieros. No eran enérgicos. Eran vacíos. Derrotados. Como si apenas registraran el mundo que los rodeaba. «Santo cielo», susurró Dorothy, mientras llevaban al caballo a un corral temporal. Pudo ver antiguas marcas de presión en su boca, señales de un freno severo. Y su lenguaje corporal gritaba agotamiento. No físico, sino algo más profundo. Algo roto por dentro. Frank le entregó un sobre grueso con documentos antes de subir de nuevo al camión. Todo está ahí. Buena suerte, señora. La va a necesitar. Cuando el remolque desapareció por el camino de tierra, Dorothy quedó sola. Con un caballo que valía más que todo su centro. Y con unos papeles que contaban una historia de rechazo tras rechazo. Según los documentos, Midnight's Verdict había sido devuelto por 3 compradores distintos en solo 8 meses. Se niega a saltar. Comportamiento impredecible. Peligroso para la competencia. Un entrenador había escrito simplemente: caballo hermoso. Espíritu roto. Se recomienda retiro o venta para fines no competitivos. Bueno, dijo Dorothy en voz baja, acercándose a la cerca del corral. Parece que a los dos nos entregaron algo inesperado hoy. El caballo no reaccionó. Solo permaneció inmóvil, mirando a la nada. Y antes de continuar con lo que ocurrió después, si estás disfrutando esta historia de segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Compartimos historias increíbles de caballos todos los días. Y créeme, no querrás perderte hacia dónde va esta. Ahora, volvamos con Dorothy. Y el magnífico caballo que nadie quiso. La primera persona en visitarlos fue Olivia, la nieta de Dorothy. Tenía 28 años y era terapeuta ocupacional. Ayudaba a dirigir los programas terapéuticos del centro. Ella llegó A la mañana siguiente, Olivia llegó. Y se quedó completamente paralizada al ver a Midnight's Verdict en el corral. Abuela Dorothy, ¿qué es eso?, preguntó, sin poder apartar la mirada. ¿Un Barnblood? Ese es Midnight's Verdict, respondió Dorothy, apoyándose en la baranda de la cerca. Lo entregaron aquí por error ayer. Según los papeles,
vale más que toda esta propiedad junta. El problema es que ha sido rechazado por todos los que intentaron trabajar con él. Olivia tomó los documentos y comenzó a leerlos con ojo profesional, notando detalles que Dorothy había pasado por alto. Mira esta línea de tiempo. Sus últimos 3 dueños lo tuvieron menos de 2 meses cada uno. Y observa estas notas de entrenamiento. Resistente a métodos estándar. Muestra indefensión aprendida. No muestra interés en saltar, a pesar de éxitos previos. Dorothy frunció el ceño. ¿Y eso qué significa en español normal? Olivia levantó la mirada, seria. Significa que alguien le rompió la voluntad. Probablemente lo presionaron demasiado joven. Usaron métodos duros para forzar el rendimiento. Ahora está completamente apagado. Hizo una pausa. Es como PTSD equino. Dorothy observó al caballo con atención. En sus 50 años trabajando con animales, ya había visto eso antes. Aunque nunca en un animal tan costoso. Midnicht's Verdict no era peligroso. No era agresivo. Simplemente, ya no estaba ahí. Presente en cuerpo, ausente en mente. La empresa del transporte debería llamarme hoy, dijo Dorothy en voz baja, para venir a recogerlo y llevarlo al lugar correcto. Pero una parte de mí se pregunta, si este error no ocurrió por alguna razón. Para la tarde, la situación quedó más clara. El verdadero Meadowbrook Stats estaba esperando otro caballo completamente distinto. Una yegua joven para su programa de cría. El destino real de Midnicht's Verdict era un comprador privado en California. Pero ese comprador acababa de declararse en bancarrota. El propietario actual del caballo, un inversionista adinerado llamado Sterling Moore, estaba de viaje de negocios en el extranjero. Y no se podía localizar. Básicamente, dijo Olivia después de hacer una docena de llamadas. Nadie sabe qué hacer con él. Y nadie tiene prisa por reclamarlo. Dorothy asintió lentamente. Entonces, supongo que se queda aquí por ahora. Al menos hasta que alguien decida a dónde pertenece. Esa noche, ocurrió algo completamente inesperado. Uno de los estudiantes de terapia de Dorothy, un niño de 9 años llamado Wesley, que tenía autismo y rara vez hablaba, rompió su rutina habitual y caminó directamente hacia el corral de Midnicht's Verdict. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Wesley ya había trepado entre las tablas de la cerca y estaba de pie, justo frente al enorme caballo. El corazón de Dorothy se le subió a la garganta. Un caballo de ese tamaño podía lastimar gravemente a un niño, especialmente a uno que quizá no interpretara bien las señales de advertencia. Pero cuando Dorothy corrió hacia ellos, se quedó inmóvil. Midnicht's Verdict había bajado su enorme cabeza, hasta quedar a la altura del rostro de Wesley. El niño levantó una pequeña mano, y la apoyó suavemente sobre el hocico del caballo. Ninguno se movió. Simplemente permanecieron ahí, 2 seres que vivían, casi siempre, en mundos separados, encontrando, de algún modo, un instante de conexión perfecta. No se muevan, susurró Olivia junto a Dorothy. Solo observa. Durante 5 minutos, el niño y el caballo permanecieron juntos, en absoluto silencio. Entonces, Wesley habló. Su voz fue clara, firme, de una manera que, según su maestra, casi nunca ocurría. Estás triste. Yo también me siento triste a veces. Pero aquí, está bien. Cuando Wesley regresó atravesando la cerca, iba sonriendo, algo que su madre decía que hacía cada vez menos últimamente. Midnicht's Verdict lo observó alejarse. Y por primera vez desde que había llegado, había algo en los ojos del caballo. Algo distinto al vacío. Solo un destello. Pero estaba ahí. ¿Viste eso? Susurró Dorothy, sin aliento. Olivia asintió lentamente. Su formación clínica luchando contra lo que acababa de presenciar. Abuela, creo que ese caballo acaba de reconocer a un alma gemela. Esa noche, Dorothy tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó al número que figuraba en los papeles de Midnicht's Verdict. Y dejó un mensaje para Sterling Moore. Señor Moore, habla Dorothy Malister, de Meadowbrook Healing Stables. Su caballo fue entregado aquí por error. Pero me gustaría proponerle algo. Hizo una pausa. Déjelo quedarse aquí por un tiempo. Sin ningún costo para usted. Creo que él necesita lo que hacemos aquí. Y creo que nuestros niños también lo necesitan a él. Llámeme cuando reciba este mensaje. La respuesta llegó 3 días después. Pero no de Moore. Llegó de su asistente, agotado y apurado. La llamada vino de una mujer de voz firme llamada Patricia.
El señor Moore dice que, si quieren quedarse con el caballo de forma temporal, está bien, explicó. Está decidiendo si venderlo o enviarlo a un centro de retiro de todos modos. El caballo está asegurado y todos sus gastos de cuidado están cubiertos por un fideicomiso. Solo asegúrense de que no le pase nada, y resolveremos los detalles cuando el señor Moore regrese de Asia el próximo mes. Cuando Dorothy le contó la conversación a Olivia, ella suspiró. Básicamente, somos una guardería gratuita para el caballo de un multimillonario. Dorothy negó suavemente con la cabeza. No. Nos han dado un mes para ayudar a sanar a un caballo del que todos los demás ya se rindieron. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Durante la primera semana, Midnight Verdict permaneció desconectado. Comía, bebía, cumplía con lo básico. Pero no mostraba interés por nada a su alrededor. Dorothy no intentó montarlo. No lo entrenó. Simplemente lo dejó existir. Cada mañana, se sentaba durante una hora en un balde frente a su establo, hablándole de cualquier cosa. «¿Sabes? Perdí a mi esposo hace 15 años», le dijo una mañana. Todos decían que debía vender este lugar, mudarme al pueblo, tomarme la vida con calma. Pero sanar no se trata de tomárselo con calma. Se trata de encontrar algo por lo que valga la pena presentarse cada día. Creo que quizá tú olvidaste cómo se siente eso. El primer gran avance llegó durante la segunda semana. La madre de Wesley lo trajo para su sesión terapéutica habitual. El niño preguntó de inmediato por el caballo triste. Y Dorothy, en contra de su mejor juicio, permitió que pasara tiempo en el corral. Mientras ella supervisaba desde fuera de la cerca. Wesley no intentó montar a Midnight Verdict. No le puso cabestro. Simplemente se sentó en el pasto, cerca de él. Y dibujó en un cuaderno, hablándole de vez en cuando sobre sus dibujos. Poco a poco, a lo largo de una hora, el caballo se fue acercando, hasta colocarse justo sobre el niño, dándole sombra bajo el sol de Montana. «Le gustas», dijo Wesley, con total naturalidad. «Deberías quedarte aquí para siempre». Algo cambió en ese instante. Dorothy no podía explicarlo científicamente. No podía señalar un comportamiento específico. Pero podía sentirlo. El caballo comenzaba a despertar. De la pesadilla que lo había consumido. Para la tercera semana, otros niños comenzaron a pedir conocer a Midnight Verdict. Dorothy estableció reglas estrictas. Sin movimientos bruscos. Sin ruidos fuertes. Siempre bajo supervisión. Pero permitió interacciones breves. Una niña con parálisis cerebral, que luchaba con la confianza en sí misma. Se sentó a su lado y le leyó en voz alta su libro favorito. Un adolescente con ansiedad severa. Cepilló su crin durante 20 minutos. En un silencio concentrado y calmante. Un niño con síndrome de Down. Le enseñó un juego que consistía en tocar conos de distintos colores con el hocico. Nada de eso era entrenamiento tradicional. No había saltos. No había metas de rendimiento. No había presión para hacer nada más que estar presente. Y, de alguna manera, esa ausencia total de presión era exactamente lo que Midnight Verdict necesitaba. Olivia documentó todo con notas cuidadosas y videos. Su interés profesional crecía con cada día. «Abuela, esto es extraordinario», dijo. «Está conectando con estos niños de una manera que, según los informes, nunca logró con entrenadores expertos. Creo que la clave es que los niños no tienen una agenda. No intentan hacerlo hacer nada. Simplemente, están con él». «Tal vez eso era lo que necesitaba desde el principio», respondió Dorothy. «Alguien que quisiera su compañía, más que su rendimiento». En la mañana del día 28, Dorothy llegó al establo. Y encontró a Midnight Verdict haciendo algo que no había visto desde su llegada. Estaba jugando. Se alzaba ligeramente sobre las patas traseras. Sacudía la cabeza. Trotaba en círculos dentro del corral. Con una energía que se parecía mucho a la alegría. Cuando vio a Dorothy, se acercó directamente a la cerca. Y empujó suavemente su hombro con el hocico. «Bueno, buenos días para ti también», rió Dorothy, mientras lágrimas inesperadas le ardían en los ojos. «Bienvenido de vuelta, hermoso». Esa misma tarde, Sterling Moore llamó por fin personalmente. Su voz era seca. Empresarial. «Señora Malister, entiendo que mi caballo ha estado alojado en su centro. Enviaré un remolque la próxima semana para recogerlo. He encontrado una granja de retiro en Virginia que lo aceptará». El corazón de Dorothy se hundió. «Señor Moore, sé que el caballo es suyo.
y que puede hacer lo que considere correcto. Pero necesito decirle algo. Hizo una pausa, reuniendo valor. Midnight Verdict está volviendo a la vida aquí. Está conectando con nuestros estudiantes de terapia de una manera que nunca había visto antes, dijo Dorothy. Por favor, venga a visitarnos antes de tomar una decisión final. Vea con sus propios ojos lo que está ocurriendo aquí. Hubo una larga pausa. Señora Malister, ese caballo vale $200,000. Y ni siquiera puede hacer la única cosa para la que fue criado y entrenado. No veo cómo jugar con niños con discapacidades. Sea un buen uso del potencial de un Barnblood de élite. Las palabras dolieron. Pero Dorothy mantuvo la voz firme. Con todo respeto, señor. Creo que está midiendo el tipo equivocado de potencial. Sterling Moore sí vino a visitar el lugar. Llegó 5 días después, en un Mercedes, que se veía absurdamente fuera de lugar, junto a la vieja camioneta oxidada de Dorothy. Era exactamente como ella lo había imaginado. 50 y tantos años. Trajes caros, apenas relajados para el entorno rural. El tipo de hombre acostumbrado a que todo fuera cuantificado, evaluado y optimizado. Seré sincero, señora Malister, dijo, observando las modestas instalaciones. No estoy seguro de qué se supone que deba haber aquí. Solo mire, respondió Dorothy con sencillez, conduciéndolo hacia la pista de equitación, donde Olivia dirigía una sesión terapéutica. Había 6 niños en la pista, de entre 7 y 14 años, cada uno con desafíos distintos. Wesley estaba allí, junto a la niña con parálisis cerebral, el adolescente con ansiedad, y otros 3 más. Y en el centro de todos ellos estaba Midnight Verdict. No llevaba silla, no llevaba brida, solo un cabestro sencillo. Lo que Moore presenció durante la siguiente hora desafió cada una de sus suposiciones sobre los caballos y su propósito. Los niños no montaban, simplemente se movían junto al caballo. Jugaban elaborados juegos de sígueme. Armaban pequeños circuitos de obstáculos para que él caminara a través de ellos. E incluso le pedían quedarse completamente quieto, mientras hacían ejercicios de estiramiento bajo su vientre. Pero lo que más impactó a Moore fue la actitud del caballo. Midnight Verdict estaba atento, presente, incluso juguetón. Cuando Wesley dejó caer una pelota por accidente, el caballo la recogió con los dientes y se la devolvió. Cuando la niña con parálisis cerebral no lograba alcanzar un cono de color, el caballo lo acercaba suavemente con el hocico. No eran comportamientos entrenados. Eran actos espontáneos, de cooperación y conexión. Eso es imposible, murmuró Moore. Ese caballo ni siquiera caminaba de la mano, sin resistirse cuando lo compré hace 6 meses. Eso es porque todos intentaban obligarlo a hacer algo que no es, dijo Dorothy en voz baja. A veces, lo más valioso que puedes hacer es permitir que alguien sea exactamente quien es. Después de la sesión, Moore pidió quedarse a solas con Midnight Verdict. Dorothy observó desde la distancia, mientras el empresario entraba al corral. Probablemente, la primera vez que estaba tan cerca del caballo, desde que lo había comprado. Me dicen que ahora eres un animal distinto, dijo Moore, con una voz que ya no tenía la seguridad de antes. Midnight Verdict lo miró con calma, sin rastro de la ansiedad, ni del apagamiento que había mostrado antes. Entonces, el caballo hizo algo que le robó el aliento a Moore. Dio un paso al frente y apoyó la cabeza contra el pecho del hombre. El mismo gesto de confianza que había mostrado con los niños. Dorothy observó el cambio en su expresión. Vio el instante exacto en que un caballo dejó de ser un activo financiero y se convirtió en un ser vivo, con necesidades y sentimientos. Cuando Moore salió del corral, 10 minutos después, su camisa costosa estaba cubierta de pelo de caballo y polvo. Señora Malister, necesito preguntarle algo. Si donara a Midnight Verdict a su centro, ¿podría cuidarlo a largo plazo? El corazón de Dorothy dio un salto, pero mantuvo la voz controlada. Señor Moore, con todo respeto, apenas estamos sobreviviendo. No puedo permitirme alimentar a un caballo que come grano premium, y mucho menos cubrir su atención médica o su seguro. ¿Y si creara un fideicomiso específicamente para su cuidado? Preguntó Moore. Suficiente para cubrir todos sus gastos por el resto de su vida, y además un estipendio
para ayudar a sostener las operaciones de su centro. ¿Por qué haría eso?, preguntó Dorothy. Moore volvió la mirada hacia el corral, donde Midnight's Verdict interactuaba ahora con Wesley, a quien le habían permitido quedarse hasta más tarde. Porque acabo de ver a un saltador de exhibición, valorado en $200,000, hacer algo que vale mucho más que ganar competiciones. Les dio a esos niños confianza, conexión y alegría. Eso no fue una inversión fallida. Fue una transformación exitosa. Simplemente, yo estaba midiendo el tipo equivocado de éxito. El papeleo tardó 3 semanas en completarse. Pero a mediados de septiembre, Midnight's Verdict pasó a pertenecer oficialmente a Meadowbrook Healing Stables. El fideicomiso que estableció Moore cubrió todos los gastos de cuidado del caballo, además de $50,000 anuales, para apoyar los programas del centro. Pero el verdadero milagro no fue el dinero. Fue ver a un caballo que había sido declarado inútil encontrar su verdadera vocación. Midnight's Verdict se convirtió en el pilar del programa terapéutico de Dorothy, trabajando con decenas de niños. Durante los meses siguientes, parecía tener una habilidad innata para sentir que niños necesitaban juego suave, cuáles necesitaban compañía silenciosa, y cuáles necesitaban una presencia fuerte y estable, en la cual apoyarse. Wesley, quien había sido el primero en conectar con él, comenzó a hablar con mayor regularidad. En otros entornos de su vida, sus maestros informaron una mejora en la interacción social y en la regulación emocional. Su madre le dijo a Dorothy, entre lágrimas, que Wesley había dormido en su propia cama, por primera vez en meses, porque se sentía seguro, como me siento con el caballo triste que se volvió feliz. Otros niños mostraron progresos similares. El adolescente con ansiedad reportó menos ataques de pánico. La niña con parálisis cerebral ganó confianza en sus capacidades físicas. Los padres comenzaron a contarle a Dorothy que sus hijos hablaban de Midnight's Verdict constantemente, usando el tiempo con él como motivación para completar los ejercicios terapéuticos más difíciles. Es como si supiera exactamente lo que cada niño necesita, observó Olivia durante una de sus sesiones de evaluación. Estamos empezando a recibir referencias de terapeutas de 3 condados distintos. Sterling Moore visitó el centro 2 veces más ese año. En una de esas ocasiones, trajo a su propia hija adolescente, que estaba luchando contra la depresión. Verla pasar 2 horas, simplemente sentada junto a Midnight's Verdict, abriéndose por fin sobre lo que sentía, pareció cambiar algo dentro de él. Compré a ese caballo para ganar competiciones y aumentar mi portafolio de inversiones, le dijo a Dorothy en su última visita. Pero él me enseñó que el valor no se mide en cintas ni en trofeos. Gracias por ver lo que realmente necesitaba. Mientras el invierno de Montana pintaba el paisaje de blanco, Dorothy solía quedarse de pie, junto a la cerca del corral, observando a Midnight's Verdict interactuar con los otros caballos de terapia. El animal de mirada vacía y espíritu roto, que había llegado por error, había desaparecido por completo. En su lugar había un caballo, que enfrentaba cada día, con curiosidad y propósito, que parecía comprender que su trabajo no era saltar perfecto, ni rendir sin fallas, sino simplemente estar presente, para los niños que lo necesitaban. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo Dorothy a Olivia una tarde, mientras veían a Wesley enseñarle a Midnight's Verdict un nuevo juego. Todos pensaron que fue enviado a la granja equivocada. El conductor, la gente que lo esperaba en otro lugar, tal vez incluso el propio caballo. Pero mirándolo ahora, no creo que haya habido ningún error. Creo que fue entregado exactamente donde debía estar. A veces, la dirección equivocada termina siendo el lugar más correcto del mundo. La historia de cómo un saltador de exhibición de élite encontró su propósito en un pequeño centro de equinoterapia. Se difundió por la comunidad ecuestre. Y más allá, Dorothy comenzó a recibir llamadas de periodistas, entrenadores, e incluso de otros programas terapéuticos, preguntando por sus métodos. Pero no había ningún método secreto, ni una técnica revolucionaria. Solo había paciencia, aceptación, y la comprensión de que cada caballo
Al igual que cada persona, tiene valor más allá de lo que puede producir o demostrar. Midnight's Verdict fue rechazado 3 veces. Fue etiquetado como roto e inútil. Fue enviado por error a la granja equivocada. Y en ese error, encontró exactamente lo que había estado buscando todo el tiempo. No un lugar que intentara arreglarlo o forzarlo, sino un lugar que simplemente le permitió ser quien era. Y al ser él mismo, descubrió un propósito mucho más significativo que cualquier victoria en una pista de competición. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escuchar sobre segundas oportunidades. Cada día te traemos historias que nos recuerdan porque los caballos son sanadores y maestros increíbles. Dale me gusta si crees que todo caballo merece encontrar su verdadero propósito y deja un comentario contándonos sobre un caballo que cambió tu vida. Recuerda, a veces, los errores más grandes conducen a las bendiciones más hermosas. Nos vemos en el próximo video.